Muy bien, buenas noches con todos. Vamos a continuar la segunda parte de Functional Language and Methodologies, lo que nos quedamos la semana pasada. Vamos a recordar un poquito de qué trataba cada uno de ellos, un poquito también de los psicólogos. Vamos a hablar también de las diferentes metodologías como el Task-Based Learning, Blended Learning, Collaborative, Cooperative, etc. Vamos a recordar entonces un poquito. Te doy unos ejercicios. Les he agregado ejercicios al último documento que les mandé. Les he agregado unos ejercicios de complemento también. Y si nos sobra un poco de tiempito, avanzamos con conocimientos generales. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar entonces a recordar las teorías. Ok. Vamos a empezar entonces. Functional Language and Methodology. Vamos a recordar un poquito cómo era. Voy a subir el volumen, no sé si se me escucha. Vamos a recordar entonces cómo era el aula tradicional. Antes. Entonces, antes, en el pasado, cosa que ya no debemos usarlo, el profesor copiaba la información, ¿no? En la pizarra, y el alumno vuelve a copiar en el cuaderno, reproducen exámenes que evalúan generalmente situaciones de baja demanda cognitiva. En el pasado, esta forma tradicional de enseñar no tenía, ¿cómo les digo? Un alto significado. Entonces, se producía un aprendizaje muy memorístico por parte de los alumnos, ¿no? Y ustedes de repente también habrán estudiado en su época de colegio, así como yo, era más en inglés la gramática, ¿no? Hechos, fechas, datos o aplicaciones también. No razonar algoritmos, fórmulas y procedimientos, ¿no? Que ese es el profesor que daba pura gramática en la pizarra, copiaba las fórmulas y teníamos que aprenderlo, luego pasarlo en el cuaderno o repetirlo, ¿no? 1000 veces de repente la palabra. Entonces, esa es la enseñanza tradicional. Conforme ha ido avanzando el tiempo, ya esta enseñanza ha sido desplazada por diferentes metodologías, ya que los psicólogos, los lingüistas han hecho diferentes investigaciones y esto ha dado un giro. Esto ha dado un giro y hemos mejorado entonces el proceso de enseñanza. Pero, asimismo, seguimos utilizando varias metodologías también de los psicólogos. Por ejemplo, el aprendizaje significativo para Ausubel. En consonancia con la propuesta del aprendizaje significativo, Ausubel reconocemos el rol de la activación de los conocimientos previos. Ahorita vamos a ver también justo los conocimientos previos. Para Ausubel es muy importante tener ese tipo de conocimiento previo a la clase, o sea, las experiencias que los estudiantes han tenido respecto al tema. Y también el esclarecimiento de las concepciones erradas, ¿no? Para la construcción del aprendizaje y la integración con sentido de la nueva información. Entonces, es muy importante que el alumno no se quede en el error, sino clarificar ese error. Eso es importante para Ausubel. Luego, ¿qué más tenemos? La construcción del aprendizaje por parte de los estudiantes. Por ejemplo, Piaget. Piaget dice que es a partir de desafíos, preguntas complejas que tenemos que dar a los estudiantes, preguntas indagatorias y las actividades y tareas de alta demanda cognitiva que presentamos a nuestros estudiantes en el aula. Son las claves para el proceso de construcción de aprendizaje. Entonces, para Piaget, resolver preguntas complejas, es decir, de alta demanda cognitiva, es muy significativo. Y a partir de desafíos, a partir de metas hacia los estudiantes. Luego tenemos también el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Entonces, reconocemos que el aprendizaje se realiza por experimentación directa sobre la realidad, partiendo de la aplicación práctica de los conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. Entonces, ir a partir desde los hechos hasta las teorías. Entonces, eso se ve bastante también en inicial, en el nivel de inicial, porque todo es en base a experiencias, ¿no? Todo es manipulable. Pero también en inglés, en base a una situación que ellos han experimentado, también se puede presentar la gramática o los diversos tiempos también que vamos a ir viendo. ¿Qué más tenemos? El socioconstructivismo. Voy a apagar un micrófono que está prendido. De Ever. Ok, muy bien. El socioconstructivismo también de Vygotsky, ¿no? También lo vimos. Fomentar el trabajo cooperativo. Para Vygotsky la interacción social es muy importante. Entonces consideramos que la interacción
es un mecanismo causal que promueve el aprendizaje. Importante que las sesiones de clase incorporen espacios de uso del lenguaje escrito o hablado, resúmenes, análisis, discusiones, debates. Entonces, en inglés, en nuestro curso, es muy importante la socialización, ¿no? Porque siempre va a haber work in pairs, trabajo en pareja o en groups también. Entonces, eso le va a ayudar al estudiante a, ¿cómo se dice?, sumergirse más en el idioma y practicarlo, ¿no? Practicarlo con tu par, porque también tu par te puede dar una coevaluación también. Cuando hemos visto feedback, también puede ser in pairs o in groups. Además, el intercambio de ideas mediante socialización es muy significativo también. Entonces, socioconstructivismo es mediante la interacción, el trabajo grupal entre los estudiantes. Entonces, according to the psychologists and theories Lev Vygotsky, learning is not simply the assimilation and accommodation of new knowledge by learners, but is also the product of social interactions. It is through this process that learners are integrated into a knowledge community. While there can be wide variation of activities and content in a Vygotskian classroom, four principles always apply. Learning and develop in a social collaborative activity, siempre una actividad colaborativa. The zone of proximal development can serve as a guide for curricular and lesson planning. Classroom activity should be reality-based and applicable to real world. Learning extends to the home and other out-of-school environments and activities, and all learning situations should be relayed. Entonces, ahora vamos a pasar a las metodologías fundamentales de enseñanza comunicativa de las competencias lingüísticas. Dentro de estas metodologías tenemos las que vienen en el examen: task-based learning, el blended learning, collaborative learning, content-based learning, cooperative learning, que es sinónimo de collaborative, hello Jimmy, presentation, practice, production, problem-based learning y project-based learning. Tenemos estos tipos de metodologías. Nos vamos a recordar cada una de ellas. El task-based learning, es decir, el aprendizaje basado en tareas. Este enfoque de aprendizaje de idioma es basado netamente en las tareas. Propone a los alumnos la realización de una serie de tareas en el idioma meta, es decir, en el idioma inglés, para fomentar su capacidad de comunicación. Entonces, esas tareas tienen que ser significativas para que el estudiante pueda desarrollar el idioma. El profesor propondrá situaciones en las que el estudiante deberá lograr un resultado expresándose en el idioma que desea aprender. Entonces, dentro de esta tarea tenemos un resultado también. Learning from the process or involves many different skills and knowledge. Dentro del task-based learning puede ser diferentes habilidades, puede ser combinar también. De repente hacemos writing y al final hacemos una exposición y estamos haciendo oral también. Entonces, combina diferentes habilidades. ¿Qué puede ser? La tarea puede ser un póster, un mural, drawings, craft, paintings, video, cards, etc. Entonces, ¿qué tenemos dentro del task-based learning? Tenemos diferentes stage, por ejemplo, pre-task activities, during task activities y post-task activities. En el pre-activity se utilizan materiales audiovisuales o gráficos que considere necesarios y ayudan a los alumnos a activar el lenguaje, tanto gramática como vocabulario. Entonces, ahí tú vas a empezar entonces a, ¿cómo se dice?, a despertar la motivación, ¿no? En esta fase el profesor puede utilizar cualquier tipo de material, desde audios, textos y videos, hasta pequeños ejercicios con vocabulario, descripción de imágenes también. Servirá para que los alumnos calienten el uso del idioma que están aprendiendo y crear un ambiente cómodo para el trabajo en grupo. Entonces, aquí tú lo vas a ir calentando el idioma, ¿no? Refrescando la memoria, viendo qué temas hemos visto, qué vocabulario. Vamos entrando ya de poco a la sesión, ¿no? Al task, a la tarea. Entonces, during the task se plantea la resolución de la tarea. Ahí sí. Generalmente, y es mejor en grupos o parejas, ¿no? Todo en el idioma inglés, tiene que ser todo en el idioma inglés. El profesor, que debemos hacer, como siempre hemos dicho, monitorear, ¿no? Monitorear el avance y ayudar a fijar los usos de los idiomas.
Es importante que el profesor siempre monitoree los grupos, porque de repente hay dudas, de repente el estudiante no lo dijo en clase, no lo dijo de todo el salón, porque es tímido, porque no le gusta hablar en público. Pero cuando tú vas pasando por los grupos, surgen dudas. Entonces ahí los estudiantes se van a comunicar qué necesitan, puedes ir viendo el avance, puedes ir dando un feedback pequeño de lo que ellos van avanzando. Entonces puedes ir supervisando el avance de ellos o qué quedó claro, o quizás algo no quedó claro, también los puedes ir ayudando en ese momento. O quizás es una duda, el de grupo 1 es una duda general. Entonces tú puedes dar un pequeño feedback general para todos, ¿no? De repente esa duda que tiene ese grupo. Luego, en el post-task activity. Esta fase es muy importante para fijar el aprendizaje y que los alumnos sean conscientes de sus avances. Es el momento en que el profesor da feedback sobre las partes más complicadas. Entonces, aquí ya el profesor escucha, ¿no? O escucha si de repente un speaking o un writing lo puede revisar para ver qué tanto han avanzado. Entonces, ahí ya podemos dar feedback de las partes más difíciles que quizás no se entendió, quizás tuvieron más dificultades los estudiantes. Muy bien, seguimos. Esas tareas son diferentes de las actividades tradicionales de aprendizaje. Es decir, no es una tarea de repente para filling the gaps, llenar los espacios en blanco o de grammar, no. Tiene que ser una tarea significativa. Una tarea significativa. La segunda característica de la tarea es que hay algún problema comunicativo que resolver. Esa tarea tiene generalmente una meta o un problema. Es decir, no se inmersa tanto en un problema para resolver todas esas partes, sino que te plantea como que un reto, ¿no? Y el estudiante tiene que resolver ese reto. Por ejemplo, un estudiante puede conocer la instrucción para llegar a un lugar y el otro no. Ahí vemos un problema. Uno sí sabe y otro no sabe. En este momento la tarea tiene como objetivo por resolver y eso precisamente hace de esa tarea un aprendizaje. Entonces ahí, ¿qué necesita para esa tarea? Que el estudiante haga las instrucciones para llegar a un lugar, ¿no? Y que él también intente ayudar al otro también. Entonces ahí estamos viendo de qué manera y la creatividad que van a poner los estudiantes para resolver la tarea. El tercer criterio de la tarea dice que existe algún tipo de relación con las actividades del mundo real. Como les dije, la tarea tiene que ser en base a contextos, ¿no? En base a realidades de los estudiantes. Y sobre todo también puede ser en base a la realidad del grupo también, porque no todos los grupos en el aula son iguales. En otras palabras, las tareas son similares a las actividades que las personas realizan en la vida real, o sea, en el contexto. Toda actividad, toda tarea es basada en un contexto, ¿no? De repente hay un problema, hay una meta que lograr, ¿no? De repente los estudiantes, no sé, de quinto grado, van a presentarse para un concurso, no sé, de poemas, algo así. Muy bien, entonces necesitamos que los estudiantes practiquen para poder ganar este poema, este concurso, qué cosas podemos utilizar, qué estrategia. Entonces ahí planteas un problema, una idea meta también. Entonces, en ese sentido, las tareas se evalúan no solo por su estructura lingüística, sino también en términos de los resultados no lingüísticos de la tarea. Por lo tanto, el docente no solo debe interpretarse por la calidad del lenguaje utilizado durante la ejecución de las tareas, sino también si se ha cumplido el propósito comunicativo real de la misma. Ejemplos de aprendizaje basado en tareas incluyen ordenar en un restaurante de repente, describir una enfermedad a un médico, contar una historia basada en imágenes, escuchar una conferencia académica, escribir una carta de presentación para una solicitud de empleo, o leer un correo electrónico que requiere una acción de seguimiento. Entonces, no solamente me voy a centrar de repente en la manera que el estudiante ha redactado o lo ha dicho, sino también el propósito es que se haya entendido, que su interlocutor entienda lo que el estudiante quiere transmitir. No, si es ordenar un estudiante, puede haberlo de repente escrito más o menos, pero ¿se entendió el mensaje o no se entendió el mensaje del restaurante o lo que él quería ordenar? Entonces, ese también es lo principal de una task activity, una task-based learning. Pueden involucrar cualquiera de las 4 habilidades también. Entonces puede ser hablado, puede ser escuchar, escribir y leer. Y eso depende del profesor, de qué manera lo plantees. ¿Qué habilidad vas a resolver en ese día, no? Ok, voy a hacer esta actividad, pero con listening. O esa actividad con reading. Depende de ustedes. Entonces es un error pensar que el aprendizaje basado en tareas solo se refiere a actividades orales o actividades que dependen de la habilidad de hablar. No todo es oral. Puede ser escrita, puede ser un listening también. Pues también, o puedes combinar también otras actividades, otras habilidades.
¿Qué es el Content-Based Learning? La instrucción basada en contenidos es un enfoque en el cual la enseñanza es organizada en torno al contenido. Es decir, que esté en el tema o la materia, conlleva una participación activa de los estudiantes en el intercambio del contenido. Durante la lección, los estudiantes se concentran en aprender sobre algo, ¿no? Puede ser un tema, una serie de pop, o incluso una noticia, una película. ¿Cómo hacemos la preparación? Podemos elegir un tema de interés para los estudiantes, encontrar 3 o 4 fuentes adecuadas que traten sobre diferentes aspectos del tema, o también diferentes, de repente vamos a ver la gramática, de repente los tiempos también. Estos pueden ser sitios web, libros de referencia, audios, videos, conferencias o incluso personas reales. Durante la lección podemos dividir la clase en grupos pequeños y asigne a cada grupo una pequeña tarea de investigación y una fuente de información para ayudarlos a cumplir la tarea. Entonces, luego, una vez que han hecho su investigación, pueden formar sus grupos con sus estudiantes que usaron otras fuentes de información, es decir, van a intercambiar. Deben presentar algún producto como resultado final de este intercambio de información que podría tomar la forma de un informe grupal o una presentación. O sea, siempre el content o el task se basa en trabajos grupales. Generalmente el contenido es puede ser los tiempos, puede ser la gramática también. Los estudiantes también pueden utilizar el idioma para cumplir un propósito real, lo que puede hacer que los estudiantes sean independientes y seguros. Los estudiantes también pueden desarrollar un conocimiento mucho más amplio y pueden retroalimentar para mejorar y apoyar sus necesidades educativas generales. Ok, vamos con Problem Based Learning, PBL. El aprendizaje es basado en problemas. Entonces, aquí ya no es como el task, que quizás es una meta. Este ya es un problema que tiene todas sus partes, ¿no? Entonces, todo lo que cuando plantean esa tarea basada en problemas, cuando leas, vas a leer que todo es en base al problema. Tenemos que resolverlo, tenemos que ayudar. Entonces, es un método de enseñanza en el cual se utiliza problemas complejos del mundo real. Todo es basado en contexto como vehículo para promover el aprendizaje en lugar de la presentación directa de los hechos y conceptos, además del contenido del curso. El PBL puede promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, porque hay una resolución de problemas, habilidades de resolución de problemas y habilidades de comunicación también. También puede brindar oportunidades para trabajar en grupos, encontrar y evaluar materiales de investigación y aprendizaje permanente. Entonces, esta actividad es bastante significativa, porque basada en problemas necesitamos varios aspectos, no solamente de repente una idea, ¿no? Sino ya y el pensamiento crítico se desarrolla, es mucho más elevado el desarrollo del pensamiento crítico en la solución de problemas. Entonces, el problema que tú le planteas a los estudiantes tiene que ser muy motivador para buscar comprensión más profunda de los conceptos. El problema debe requerir también que los estudiantes tomen decisiones razonadas y que las definan. El problema debe incorporar los objetivos del contenido de tal manera que se conecten con cursos, conocimientos previos. Si se utiliza para un proyecto de grupo, el problema necesita un nivel de complejidad para garantizar que los estudiantes trabajen juntos para resolverlo. Entonces, cuando tú planteas un problema, tienes que asegurarte que ese problema no sea también tan básico para que todos puedan trabajar e investigar un poquito más. Porque si das de repente un tema muy simple, entonces lo van a terminar rápido, o de repente solamente dos lo van a hacer, dos estudiantes lo van a trabajar y el resto no. Entonces, acá tienes que aplicar la estrategia de trabajo en equipo, ¿no? Un líder, otro puede ser uno que lleve el tiempo, otro puede ser uno que vaya redactando las ideas, o tres van leyendo, otro va haciendo la conclusión. Entonces, tiene que ser un trabajo enriquecedor, un trabajo en equipo completo. ¿Qué más tenemos? El Project-Based Learning, aprendizaje basado en proyectos. Students work on a project over an extended period of time, from a week up to a semester, that engage them in a solving a real-world problem or answering a complex questions. They demonstrate their knowledge and skill by creating a public product or presentation for a real audience. Como resultado, los estudiantes desarrollan un conocimiento profundo del contenido,
así como habilidades de pensamiento crítico, colaboración, creatividad y comunicación. Entonces, este es un aprendizaje basado en proyectos. Esto puede ser por unidad, por bimestre. Tú planteas un proyecto a los estudiantes y este proyecto generalmente son en los grados más altos, ¿no? Los grados más altos que han desarrollado ciertas habilidades ya de speaking, de writing, y lo puedes hacer un proyecto un poquito más complejo. Entonces, tú lo puedes presentar también a tu equipo directivo, ¿no? Para que ellos le den el visto bueno y tú ya lo puedas realizar, ¿no? También he visto también proyectos, por ejemplo, cuando hacen comida, los estudiantes de comidas. Muy bien. Entonces, aprendizaje basado en proyectos. Luego, en el salón de clases, el docente se encarga, voy a apagar el micrófono. Ya. En el salón de clases, el docente se encarga de proponer proyectos inspirados en situaciones con un contexto que asocia al mundo real. Recuerden que todo es basado en contextos de su realidad, de los estudiantes, basándose en problemáticas o retos prácticos que deben solucionarse en forma cooperativa entre alumnos, compañeros y el propio docente. El aprendizaje basado en proyectos no es rápido, puede durar toda una unidad, pues se hace con calma, se hace diferentes pasos también. Entonces, los estudiantes dedican parte de su tiempo a trabajar en ellos con la finalidad de resolver los respectivos problemas del proyecto, que podrían encarar en un futuro profesional. El resultado de esa técnica es el crecimiento de capacidades como la comunicación, ahí van a ser la creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico, entre otras más que son indispensables en la educación. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos es muy, muy enriquecedor para plantear a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes que son de cuarto, quinto de secundaria. Dadas las características del Project-Based Learning, este puede ser empleado en todos los niveles, también puede ser empleado en todos los niveles, pero quizás con un nivel de complejidad más bajo, ¿no? Pero se considera que puede aprovecharse de mejor forma en la educación superior, al darles la oportunidad de que entren en contacto con la profesión que deseen desempeñar y que ganen experiencia práctica con los desafíos que implica su ejercicio. Aprendizaje en proyectos puede ser más para quinta secundaria o también para educación superior, pero también puede ser realizado de pequeños, ¿no? Desde primero también. También lo puedes hacer, pues, seas mini proyectos o proyectos pequeñitos que puedas acompañarlos, porque no es que tú le mandes el proyecto y ellos lo hacen solos, tú tienes que ver, ¿no? Que revisar los productos, a ver, ver sus prácticas, todo ello, o sea, conlleva un trabajo en equipo. Cooperative learning. El cooperative learning is based on group work. Every individual student is responsible for his or her own performance. Everyone and every step of the activity fulfill a specific task. Entonces, en el cooperative todos trabajan, ¿no? Trabajo cooperativo. Todos. O collaborative learning también. O group learning también se puede llamar. Ese aprendizaje es guiado por el docente. El group learning, los estudiantes colaboran entre ellos para aprender generalmente en grupos de 3, 4 o 6 estudiantes. Los estudiantes en grupo, bajo la orientación que da el maestro, desarrollan una serie de tareas y actividades de alta demanda cognitiva para aprender de manera colaborativa. Entonces, igual como dijo Vygotsky, todo es socializar, interacción. El trabajo colaborativo, collaborative learning, es muy importante porque intercambian ideas, intercambian puntos de vista, socializan, debaten también entre ellos. Pero siempre todo debemos apuntar a trabajos grupales. O al menos en pareja, pero siempre grupal. Todo es grupal. Presentation, practice y production. Esta metodología también la hemos visto, vamos a recordar. Presentation, practice y production, PPP, is a lesson structure way to order activities in your lesson. El PPP is divided into 3 phases. Son 3 fases. Moving from the teacher control towards greater learners freedom. Entonces tenemos la presentation, practice y production. Vamos a ver de qué trata cada una. Entonces, what happened during the presentation phase? ¿Qué pasa aquí? En la primera fase, el maestro comienza la lección estableciendo una situación, ya sea provocando un modelado de algún lenguaje que requiera la situación. La presentación puede consistir en oraciones modelo, diálogos cortos que ilustren los elementos objetivos, ya sea leídos del libro del texto, escuchados en la cinta o representados por el maestro. Entonces, tú les presentas acá una situación, un modelado o algo que ellos van a decir, ¿no? De repente una estructura que ellos van a hacer.
Entonces, tú le presentas y está la primera parte. Luego, ¿qué hacemos en el during the practice phase? Los estudiantes practican el nuevo idioma de forma controlada. Practican oraciones o diálogos repitiéndolos después del maestro de la cita. Es decir, lo que tú le has dado, el modelo que le has presentado, ellos ahora lo van a practicar. Puede ser en coro, individualmente, hasta que puedan decirlo correctamente. Otras actividades de práctica son unir partes de oraciones también, completar oraciones o diálogos, hacer y responder preguntas usando el idioma de destino. Entonces, primero tú le presentas el modelo y ellos lo hacen en la práctica. Y la última fase, what happened during the production phase, esta etapa de producción se alienta a los estudiantes a usar el nuevo idioma de una manera más libre. Entonces, cuando ellos ya han repetido, ya han practicado en grupo, en parejas, ahora lo van a hacer de manera más libre. Entonces, ya sea para sus propios propósitos y significados o en un contexto similar presentado por el maestro. Puede ser un juego de roles también. Entonces, a partir de lo que hemos practicado, ya hemos practicado esta conversación, a ver, vamos a hacer un roleplay. Tú eres tal, tú eres tal, tú eres tal. Vamos a hacer como si estuviéramos en un teatro. Una actividad de simulación o una tarea de comunicación. Entonces, presentation, presentas el modelo. Practice, lo practican lo que tú quieres que ellos hablen. Y production, ellos mismos producen. Puede ser un roleplay. ¿Qué cosa era el blend learning? El blend learning combina lo sincrónico y lo asincrónico. Con la pandemia nos ha traído pues la tecnología, el uso del Classroom, Kahoot, quizzes, tantas herramientas que desconocíamos, ¿no? Pero al ser una necesidad hemos tenido que aprender durante la pandemia para enseñar a los estudiantes. Entonces, no solamente hemos estado de repente conectados por Zoom, sino también hemos aprendido la parte asincrónica, ¿no? A crear de repente un classroom, porque el sincrónico es la clase virtual en vivo, así como estamos ahorita, y el asincrónico son los videos, textos, cuestionarios en línea, evaluaciones, y eso lleva al propio ritmo del estudiante. Entonces, cuando tú lo dejas eso en el classroom, ¿no? Entonces, el Blender es sincrónico y asincrónico, los dos, tú vas a enseñar de las dos maneras. Porque el asincrónico te vas a ir dejando las tareas, ¿no? Para que ellos refuercen lo aprendido en lo sincrónico. Entonces tiene un impacto y retención del aprendizaje, porque acá refuerzan lo que tú has explicado en el sincrónico. Entonces, técnicas y métodos. Enseñar basándose en las necesidades individuales de sus estudiantes, lo que les facilita personalizar sus opciones y expandir el alcance de sus recursos más allá del aula. Entonces, no solamente, como digo, no solamente queda en el Zoom, sino que ya vamos a expandirlo hasta el Classroom, o de repente otra plataforma en la cual ellos van a desarrollar aún más ejercicios de refuerzo que ellos puedan hacer. ¿Qué es el Flipped Class? Es un tipo de blended learning. Entonces, la principal idea de este modelo pedagógico es transferir fuera del aula la parte de instrucción directa y así reservar el tiempo en el aula para actividades de conocimientos más complejas. Por ejemplo, el docente puede compartir un video donde explique el tema nuevo acompañado de una guía de estudio. Entonces, en el aula se dedica la hora de la clase a trabajar sus dudas, actividades complejas y proyectos relacionados con el tema visto. Entonces, la flipped class es que antes de la clase le mandas el material. Chico, vamos a hacer ese tema, vamos a leer. O este video, por favor, véanlo en casa. El video dura media hora, 15 minutos, 10 minutos, no sé. Pero ellos vienen ya con el conocimiento previo y han visto el video. Entonces, como ya ese tiempo de ver el video ya no lo haces en clase, tienes mucho más, ¿cómo se dice? Mucho más, más tiempo para realizar otros ejercicios, ¿no? Ya ejercicios más profundos. De repente hacemos un debate, hacemos un roleplay de ese video, hacemos un cuestionario online. Entonces, ese tiempito que no empleaste en ver el video o de repente una lectura, puedes utilizarlo ya para ahondar más en el tema y es mucho más significativo. Entonces, ese es el flipped class, cuando ya le mandas a casa para que ellos ya vengan preparados. Muy bien, ¿qué más? Hemos visto lo functional language. Functional language is language that you need in different way today's situation. For example, greeting, introduction yourself, asking for or giving advice, explaining rules, apologizing or agreeing, and disagreeing. Any one of these functions can have a number of different exponent or fixed expressions. Entonces, los functional language son expresiones que las vamos a ver. Hay cantidad de expresiones
que van a venir también en el examen. Entonces tienes que identificar qué tipo de expresión es de acuerdo, de saludo, de repente de disculpas, en desacuerdo. Vamos a ver, acá les he puesto las que son primordiales que vienen. Entonces, why is it important to learn functional language? The more functional language you know, the more real life situation you can interact in. Podemos interactuar de la mejor manera cuando tenemos más vocabulario. Entonces, los functional language los pueden tener en un Wordball en el salón, los pueden tener de repente en el cuaderno como un diccionario, también un diccionario aparte de functional language también. De repente, o por unidad, pueden trabajar ciertos functional language. Entonces, tienes que ir viendo para incrementar el vocabulario también. You can learn different expressions for different contexts. Some expressions are more suitable for a formal situation than an informal one. Some you use with close friends and others with a stranger. If you are learning a new language, it's as important to learn functional language as it is to learn vocabulary or even grammar. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos varios functional language. Por ejemplo, beginning. Shall I start? Sure, go ahead. Would you like to start? Yes, of course. Expressing opinion. Eso viene bastante, expressing opinion. From my opinion of view, as far as concerned, in my opinion, to my mind, in my view. Estos son functional language, son expresiones, ¿no? Expresiones que vas a utilizar para poder comunicarse. Asking for opinions. What do you think, Recon? Do you agree with me? Would you agree with that? Etc. Agreeing, I agree with you. I agree with that. I completely, totally agree. I couldn't agree more. I do along with that. Partly agree. I kind of agree with you. I agree to an extent. Disagree. I disagree, don't agree. I am afraid. I disagree. I'd be inclined to disagree. Showing understanding. I see your point. I see where you are coming from, etc. Rephrasing, what I mean is, what I'm trying to say is, convince someone. Surely you would agree that. Do you think that? Etc. Asking for clarification. Eso también viene bastante. Sorry, I didn't quite hear you. Or would you mind repeat that? Summarizing basically in a nutshell, etc. Concluding, do we agree that? Shall we decide on one? Expressions, to be perfectly honest, to tell the truth. The apologizing también viene bastante. I am awful sorry, I didn't mean to do it. I'm really ashamed of what happened. A compliment is kind of language function used to express praise. I would like to compliment you on. I think you're, I just love your, I like your, etc. What a beautiful, you are fantastic. Entonces también tenemos infinidad. Disapproval también. I disapprove, I don't enjoy, I don't like, etc. Approval, I lovely, pretty, good, great, it's wonderful, fantastic, excellent. Expressing preference, I would rather, I prefer, I like, if I had a choice, it appeals to be more. Giving opinion, I think, I believe, as I see, my opinion, etc. Interpreting data, it is obvious that. Knowing the trend, we can establish that. Expressing wishes, I wish, I would like. Distrusting information, what do you reckon about? We can deny that. Where do you stand on? Expressing disappointment. What a bummer. It was so looking forward to. Is that it? And why didn't you? Offering help. Can I give you a hand? What can I do for? Making complaints. Excuse me, but there seems to be a problem here, or perhaps there was a misunderstanding, but making generalization as a rule, by and large, on the whole. Expressing those, I don't know. I find it's difficult to believe. I'm not sure. I'm not certain. I doubt if he'll reach there in time.
Ok, hasta aquí nos vamos a quedar para resolver la primera parte de Functional Language and Methodology. Y si nos alcanza tiempito, vemos un poquito de conocimientos pedagógicos generales, o si no, la siguiente clase. Vamos a empezar entonces con los ejercicios. Donde nos quedamos en el 15. 15. Muy bien, vamos a empezar. Ya está. Aquí nos quedamos. Ascenso. Voy a ganarlo un poquito porque estoy sin lente. A ver. 15. Yolanda wants to help her students improve their speaking skills. Vamos a subrayar the keywords. Entonces, speaking skills. Muy bien. Before starting a speaking practice, she provides them with the following expression. That's exactly how I feel. That's so true. You're absolutely right. You have a point there. Considering the expression provided, which is the language function that Yolanda wants her students to practice? According to that expression, será making suggestion, letter B, persuading someone, or letter C, expressing agreement. See, you're absolutely right. That's exactly how I feel. You have a point there. ¿Cuál descartarían? A ver, dígame cuál descarta. Letter A, letter B, o letter C. A ver, write in the chat. ¿Está haciendo suggestions, sugerencias? A ver, voy a leer el chat. Ah, muy bien. Letter A and B. Letter C is the answer. A and B. Ah, perfecto. Al ojo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, letter B. Making suggestion no puede ser. Persuading someone tampoco hay ninguna expresión como para persuadir a alguien, ¿verdad? En cambio, expressing agreements, con solo leer you're absolutely right. Yes, of course, expressing agreement. Entonces, 15, letter C. Letter C. Excellent. A ver, very good, Eder, Elizabeth, Mariela, Jennifer, William, Elizabeth. Excellent. Very good. Let's continue. 77. Voy a bajarlo para que puedan ver. Okay. Augustus students are going to work in pairs in order to practice how to make invitations. Okay. Entonces es un work in pairs. How to make invitation. After Augusto assigns each student a role and gives instructions for the activity, he provides the students with the following expression. Cuando sean expression, subrayen las expressions. Unfortunately, now is not the best time for me. Normally, I would say it's great, but I would love to help you, but again, considering the expressions provided, which of the following language function is mainly going to promote in Augusto's activity? Letter A, saying no polite. Letter B, giving clarification. Or letter C, expressing uncertainty. Dice, mainly going to promote Augusto. ¿Cuál descarta? A ver, primero descarta.
A ver, I'm going to read the chat. Vamos a ver. Veo different answers. A ver. Hay una que sí concuerda. Letter B, ¿verdad? Descartamos letter B, giving clarification. Perfect. Very good. Hasta ahí estamos de acuerdo, porque no hay nada que están aclarando ni nada. Vamos a leer. Expressing uncertainly es parecido, ¿eh? Para ahí va un poquito. O saying no politely. A ver, dice, unfortunately, now is not the best time for me. Normally, I would say it's great, but I would like to help you. But, otra vez. What is the answer? A ver, write in the chat. Está diciendo no de una manera cortés. Se lo está choteando, mejor dicho. De una manera cortés. O expresa incertidumbre. Estas frases. Expresa incertidumbre. A ver, vamos a leer el chat. Ahora sí, muy bien. Yes, of course. No expresan no hay frases que expresen incertidumbre. En cambio, si le está diciendo no, ¿verdad? No cortésmente. Sabes que no puedo ahorita. Me gustaría ayudarte, pero me encantaría ayudarte, pero. O sea, está diciendo que no. Muy bien. Saying no polite. Yes, of course. 77 letter 8. Nombramiento 2019. Seguimos. 52. Ah, okay. It was a hard exam, 2021 ascenso. Ok. Yo sé cómo he visto cosas de ascenso, ¿ah? Ya casi ya no me quedan casi de ascenso. Bueno, en ese tema. Ahora vamos a empezar bueno, cuando empecemos reading, ahí hay bastantes de ascenso también. Vamos a ver todo, vamos a ver, no se preocupen. Martín wants to help his students improve their speaking skills. Muy bien, ¿qué me piden entonces aquí? Speaking skills. Improve their speaking skills. Ok. Before starting a speaking practice, he provides them with the following expression. Siempre subrayamos la expression, que cuando es funcional. I wouldn't be surprised if, knowing him well, I bet, considering the expression provided, which is the language function that Martín wants to his students to practice. Será making guesses, making complaint, o making generalization. ¿Cuál descarta? A veces en el examen dan varias, ¿cómo se dice? Expresiones. Algunas no son tan claras. Entonces busca siempre cuál es la expresión más fácil para ti. Que puedas decir, ah, no, este sí es complaint. O no, este sí es generalization. O no, este sí es making guess. ¿Cuál descartarías? Vamos a ver, let me read the chat. Ah, muy bien, hay una que todos concuerdan. Ah, dos, muy bien. Entonces, vamos a eliminar. Letter B, complaints. No, ¿verdad? No se hace ningún reclamo. Muy bien, eliminar. Excelente. No haciendo complaints. Es, I wouldn't be surprised if, knowing him, I be. Entonces, what is the answer? Letter A, making guesses o making generalization. Yo con una palabra ya, con una expresión ya puedo determinar cuál es.
Recuerden que si hay una expresión que se hace muy difícil, busquen la más fácil para que puedan determinar. ¿Es letter A o letter C the answer? Okay, Miss Elizabeth says letter A. What about the rest? Write in the chat, please. Okay, Miss Elizabeth says letter A, Miss Jennifer letter A. What about the rest? Do you agree? A ver, let's check. Very good, Miss Mariela. Miss Jennifer, Miss Elizabeth says letter A. Yes, yes, porque si me ahí ve, ahí, al toque nomás, al ojo piojo. Yes, letter A. En cambio, generalization, no están las de generalization. Descartado. 21. 21. Ascenso. One second, please. Any volunteer to read? No volunteers today? Okay, I'm going to read. A ver. Okay, don't worry, Miss Mariela. I'm going to read. 21. Milena wants to help her students improve their speaking skill. Okay, vamos a ver. Vamos a ver el speaking skills. Through a short discussion, she tells them to use the following expression. Speaking personally, in my view, es very easy, ¿eh? Las más fáciles tienen que buscar. The way I see it. What language function corresponds to the structure Milena wants her students to practice? ¿Será making complaints, giving clarification, or expressing opinion? ¿Cuál descartan? Write in the chat. ¿Cuál descartarían? Escríbanme en el chat. I'm going to read the chat. Ah, very good. ¿Todos de acuerdo, creo? A ver. Ah, excellent. A and B eliminate, obviously. Sí, porque no está making complaints. No está haciendo un reclamo. No está dando clarificación. En cambio, cuando dice in my view, uy, in my view ya, muy, very easy, ¿eh? Easy peasy.
Papayita, expressing opinion, obviously. Very good. 21, letter C. Number 1, Bartolomé. Voy a bajarlo, ¿ya? Para que lo podamos leer todito. Un segundito. Ya, ahora sí. Muy bien, ascenso. Ascenso 2019. Bartolomé wants his students to discuss of the following question. Should tables replace textbooks in high school? Subraya this expression, this question. During the discussion, Bartolomé wants his students to use the following expression. I think your idea is pretty accurate. However, we should consider, okay, could you say that again, please? I'm sorry, I did not get your point. It's important that you, entonces, which of the following language function is not involved in the expression above? ¿Cuál no es esa? ¿Cuál no? Is not involved. O sea, hay dos que sí son, pero hay una que no corresponde. Hay una que no es, porque acá hay combinadas. Acá hay dos functional language combinadas. No, no todos son iguales. Entonces, ¿cuál no es? ¿Cuál descartaría? Ascenso 2019. Asking for clarification, persuasive order, responding to price. A ver, ¿cuál descartan? ¿Cuál sí es? Las que sí son, las descartan. Y la que no es la respuesta. Ah, muy bien, ya tengo tu answer. Muy bien, William, Mariela. Ajá, Ever. Ajá, very good, Scar. Excellent, muy bien, porque asking clarification. Claro, te está preguntando, could you say that again, please? Con esa ya sí está aclarando, ¿verdad? Necesitamos que les aclare. Persuading others. También, porque dice, I think your idea is pretty accurate. However, we should consider, así le está persuadiendo para que lo que debe considerar. Entonces, persuading others, yes, of course. Lo que no está es responding price. Esa descartada. Entonces, era la letra B, is not involved. Tengan cuidado con lo negrito. Cuando digan no, es que los demás sí son y el que no corresponde. ¿Ya? Porque acá habían dos tipos de functional language combinados. Siempre tengan cuidado con lo de rojo, porque justo está en mayúscula, les ponen en mayúscula, así que mucho cuidado con eso. Muy bien. 25, esta es un poquito larguita. A ver, lo voy a juntar. One second. Ya, hasta ahí. Read the following situation and answer question 25. Stefano wants his students to develop their speaking skills. Ok, vamos a subrayar speaking skills. Through group discussion, he planned the following sequence. Vamos a ver cuál ha sido su secuencia. First, the teacher plays an audio of a conversation between two friends giving each other recommendations on how to deal with stress. He asks the students to write down the language used to give recommendation. Ok, vamos a give recommendations sobre el audio, ¿no? Conversation. Muy bien. Next, the teacher elicits the language the student identify and write it on the board. Luego que han identificado, write on board. Okay.
He tells the students they will use that language in a further step. Mario, a college student, attends daily classes for 8 hours from Monday to Friday. He usually starts classes at 7:30 a.m. and finish at 6:30. He has a 15 minutes break from 11 a.m. to 11:50 a.m. to have a little snack. At 1 p.m., he has lunch and returns to his classroom at 1:30 p.m. Okay, this is the conversation. After that, the teacher writes the following question on the board. What do you think Mario's schedule? What consequences can this schedule bring to Mario's health? What recommendation can you give Mario to help him deal with this situation? The teacher forms group and asks them to discuss the question. After some minutes, he invites some volunteer to share their answer. Ok, vamos a discutir, discuss the questions, and share their answer with the rest of the class. Next, he asks each group to make a list of recommendations to help Mario deal with his schedule. Okay, vamos a hacer una list of recommendations. He encouraged the students to use the language they identify at the beginning of the activity. Then the members of the group share the recommendation with the rest of the class. Ok, hemos escuchado entonces. Finally, the teacher asks the students to analyze the language they use during the activity. Entonces, which of the following method has mainly been applied in Stefano's teaching sequence? Vamos a regresar un poquito, que es un poco extenso. Entonces, han escuchado un audio, han planteado preguntas. Ay, perdón, aquí está. Han planteado preguntas, han dado recomendaciones, luego han escrito en la pizarra, se han planteado las siguientes preguntas sobre Mario, cómo ayudarlo con su schedule, con su horario, ¿no? Entonces luego han discutido, han intercambiado las preguntas, van a hacer su lista de recomendación y no solamente queda ahí, sino va share the recommendation with the rest of the class, van a intercambiar con el resto de la clase las recomendaciones. Y luego van a analizar qué lenguaje han usado. O sea, es una actividad completa, ¿verdad? Trabajo en grupales, discutir, preguntas, analizar. Entonces, which of the following method has mainly been applied in Stefano's teaching sequence? Ascenso 2020. Será Task-Based Learning, tiene todo lo que de Task-Based Learning. Content-Based Learning, solo se basa en el contenido. ¿O será un Problem-Based Learning? ¿Cuál descartarían? A ver, escríbanme en el chat. ¿Cuál descartan? Voy a subirlo un poquito ya para que vean. Es un poquito extenso, pero ahí pueden ver que se han hecho diferentes pasos. ¿Cuál descartan?
A ver, I'm going to the chat. Ok. Eliminado letter B. Claro, content no hay, ¿verdad? Porque no dicen, "No, es que no vamos a avanzar en la gramática. O de repente en el present perfect, no dice eso. Content eliminado, descartado completamente. Ahora, ¿cuál sería? Task-based learning o te están planteando un problem. Recuerden que en el task también va un problem, pero el problem es como que de manera general en el task y lo importante más son todos los pasos que ellos van a realizar. En cambio, en el problem-based learning, sí el problema tiene que desarrollarse de diferentes maneras. Es un pensamiento más crítico, más análisis. Por ahí me dicen B and C, very good Miss Jennifer, very good William. What is the answer entonces? ¿Letter A o letter C? Okay, I have an answer. Miss Elizabeth, letter A. Miss Jennifer, letter A. Very good. What about the rest? Okay, por ahí me dicen letter C. Generalmente cuando es problem, te dice la palabra problem. Generalmente. ¿Cuál sería un task o un problem? Excellent, very good, Ever. It has the steps. Tiene todos los pasos para hacer un task. En cambio, cuando es problem, se centra más en el problema. Te repite, este es el problema, ¿de qué manera vamos a solucionar ese problema? Vamos a hacer de repente una campaña para el problema. No es problem, es task. ¿Por qué? Tiene todos los pasos. Cuando tiene todos los pasos de una tarea muy significativa, excelente, es un task. Tiene audio, tiene recomendación, luego viene preguntas, luego van a discutir, miren, o sea, no solamente ahí termina, sino van a discutir, van a intercambiar las recomendaciones y finalmente analizar todos los pasos de una tarea significativa. Entonces es un task. 25 es task-based learning. Vamos con 42. A ver, Eugenia wants her students to discuss the following question. Are video games one of the leading causes of violence among teenagers? Vamos a subrayar. During the discussion, Eugenia wants her students to use the following expressions. Chances are that, my guess is that, I wouldn't be surprised if, which of the following language function is most involved in the expression above? Mostly involved. ¿Será making a speculation, making suggestion o making request? ¿Cuál descartaría? Very good. I have an answer in the chat.
B and C eliminate, says Miss Jenny. Very good. What else? Vamos, everybody, please. Write your answer. Muy bien. ¿Está haciendo una petición, requerimiento? No. ¿Verdad? Eliminado. Making suggestion? Tampoco. Muy bien. Letter A, the answer. Making a speculation. Thank you very much. Let's continue. 38. Lo voy a bajar para que podamos verlo todo. Un segundito. Muy bien. Danny has developed the following sequence to help his students improve their listening skills. The teacher tells the students to listen to an announcement of lost object in the school. They have to focus on the characteristic of lost object and the place where they are found. Okay, the focus on the characteristic of the lost object. The students listen to the audio and take notes. Bien, vamos a tomar nota. Next, the students use their notes to write a short descriptions. Vamos a hacer a short descriptions too of the characteristic of the object. Perfect. And the place where they were found, they will paste the description on the wall of the school for the owners to identify their object. Finally, the students analyze the kind of language used during the activity and the teacher clarified if it's necessary. Which teacher's method to listen is used by the teacher? Task, será project o será problem-based learn. Es similar, ¿verdad? Similar al otro. A ver, vamos a dar un minuto para que vuelvan a leer y lo bajo. Voy bajando. Entonces, hemos analizado, han escrito, han escuchado, han escrito las características, lo han analizado, qué tipo de lenguaje. ¿Será un problem? ¿Será un project o un task? ¿Cuál descartan al ojo? Porque ahí sí que se ve al ojo, ¿no? Ah, very good, Williams. ¿Qué más me dicen? Ajá, very good. La C, completamente eliminada porque no hay ningún problema acá. Ahí sí no nos pueden confundir. C, completamente eliminada. Entonces, what is correct? ¿Será un project? Recuerden que el project es más demandante, no toma tiempo. O será un task, tiene todos los pasos del task. What is the answer? Letter A or letter B? A ver, ahí in the chat. Yes, excellent. Letter A tiene todos los pasos de un task. Como si fuera project, diría, vamos a presentar este project, diría, se va a hacer durante tanto tiempo.
o durante tal sesión, vamos a empezar con esta sesión, luego la otra, sería más complejo, ¿verdad? Entonces no es project, es task. Porque las task tienen diferentes procesos, analizan, trabajo grupales, puede ser exposiciones, análisis, escritura, una tarea significativa, task-based learning. Muy bien, continue with 18. A ver, Ascenso 2021. Graciela's students are going to give. Yes, Jimmy? Miss, hello, can you hear me? Yes. Yes, yes. Tenía una consulta con los models, con los approaches, Ya. con respecto al genre approach, porque estaba viendo yo un examen con respecto con el del context. Está claro eso, lo del context, el task-based learning, problem-based learning, es correcto. Pero el genre approach como que, porque ellos el Minedu, ¿no? De repente pone el process approach para writing, el product approach y el genre approach. No sé si estará bien, disculpen que lo hable en español para que lo puedan entender. En el genre approach, ¿no? En el writing, es cuando el maestro, pues de repente escribe en la pizarra el tema, ¿no? El tema de la sesión, el tema, ¿no? Cualquier tema que vayan a hacer. De repente, recycling, COVID-19, etcétera, ¿no? Posteriormente después los forma en grupos, ¿no? Posteriormente después los estudiantes, ¿no? Los estudiantes de repente forman en grupos y hacen algunas preguntas, ¿no? Les presenta un flyer, un póster o un ensayo, el docente. Y los estudiantes entre ellos van analizando, ¿no? Van analizando, discutiendo las preguntas. Y también en el póster también analizan, ¿no? Analizan de repente el for, analizan el lexical, las palabras que han utilizado. Y brindando esa información sobre esa temática, el Vineo propone que es el genre approach. No, de repente no tanto el proceso ni el producto, pero más lo enfoca por el genre approach. Un poco que de repente habría que leer, no sé, de repente cómo lo están enfocando ellos, ¿no? El genre approach. Porque eso del tax está claro, el context está claro, el problem está claro, ¿no? Esa era mi consulta. That is my question. Ah, ya. Sí, O sea, sí, el sí. enfoque de género, tú dices que lo amplía un poquito más. Y claro, el enfoque, cómo es que el Minedu, ellos enfocan en el genre approach, ¿no? El genre, porque dicen, which approach the teacher is applying, ¿no? For this sequence. Ellos ponen los steps, ¿no? El teacher presenta el tema, los estudiantes van trabajando en grupos, el maestro le presenta, ¿no? De repente le da un flyer, les da le da pues un essay, los estudiantes, cuando dice el estudiante analiza, discuten, ¿no? Van analizando la gramática, van utilizando el vocabulario, ¿no? Y Claro, lo que pasa finalmente, pues, ¿no? Sí. es que el Gen Approach es más que nada de Ya. manera general, o sea, abarca todo. Sí, Abarca todo, abarca el sí. proceso de enseñanza, el aprendizaje, la parte de sistema, en general, ¿no? Sí, eso es lo que yo también he podido también deducir, ¿no? Que el yearly approach en el writing abarca todo. Lo del contrario en el process, que solamente los maestros vemos el plan y el drafting, el revise, es el Claro, process, ¿no? ajá. En el product, que es cuando el maestro, yo sé que en el product, de repente estoy mal, en el product es cuando yo, teacher, quiero que mis estudiantes hagan un póster, entonces Claro, el yo les producto presento un final. modelo, claro, yo modelo, primero modelo y ese producto final de frente, eso ya queda Exacto. claro. Pero en cambio acá el genre, ellos lo están un poco más dosificando todo el proceso y que el alumno mismo analice y él mismo descubra la gramática y todo lo demás. Claro, sí, es más, Pero, es de sí, manera general que ve como que en todo, engloba todo. En cambio, lo demás ya sí. es por partes, por sus partes. Exactamente, Ajá. exactamente. Bueno, sí, esa era mi consulta y un poco de duda. Estaba Voy a buscar un revisando. poquito más de Sí, Year Approach para de repente en la ya, siguiente clase empezar con eso un poquito, ¿ya? Porque claro, eso Miss. lo vimos hace como 2 semanas, creo. Pero vamos a Sí, profundizar, ¿ya? sí, Miss. Ok, Ya, ok, gracias. gracias. Thank you, Miss. Muy bien. Vamos a continuar esa partecita entonces. A ver, Graciela's students are going to give an oral presentation about plastic bag and ocean. Muy bien, entonces va a ser una oral presentation. Ocean pollution. Ya, acá están, miren, keywords.
She asked her students to build their arguments using the following expression. The reason is, the evidence showed that, there are many facts in favor of. Which of the following language function correspond to the expression Graciela wants her students to practice? Sería making comparison, expressing certainty o justifying opinion. ¿Cuál descartaría? I use a comparison, I comparison, o no comparison, o expressing certainly, o es justifying opinions. ¿Cuál descarta? Ah, very good. Ajá, descarto comparison, nada que ver. Excelente. ¿Cuál sería? Expressing certainty o justifying opinion? Dice, the reason is, the evidence showed that, there are many facts in favor of. La C sería la respuesta. Very good, yes, excellent. Expressing certainty tampoco. En cambio, justifying opinion, yes, porque dice the reason is, con eso ya al ojo piojo nomás, ya no tienes que buscar más. Excellent, justifying opinions. Very good. Vamos con 23. Voy a bajarlo. Un segundito. Para leer todo. 1 second, please. Ok. Hasta ahí. Here is a fragment of the radio interview. Interviewer. If you have to choose between movies or theater, which one would you choose? Stephanie, that's a very difficult question. I guess if I have to choose one, it would be theater. Ok, eso dice Stephanie. Vamos a hacerla ya. A ver. Interview radio. Okay, this is a question. Movies or theater. Ella dice, that's a difficult question. I guess if I have to choose one, it would be the theater. Which of the following language function is used to the fragment above? Será expressing preference, asking for and giving advice, hypothesizing and speculating. ¿Cuál descartan en 23? ¿Cuál descartaría? Ah, very good. B and C eliminate. Claro, excellent preference. Entonces, hypothesizing and speculating no tiene nada que ver. Descartado. Asking for and giving advice. ¿Está dando un consejo? Dice, that's a very difficult question. I guess if I had to choose one, it would be theater. Tampoco. En cambio, sí dice su preferencia, ¿verdad? Está very easy peasy. ¿Por qué? Porque dice expressing preference. Porque acá dice, if I had to choose one, si tendría que coger uno, sería el. Entonces, ahí está diciendo su preference, yes, al ojo. Está very easy, ¿no? Ascenso 2021, está regalada. Un regalito del Mineduc. Hay algunas que a veces tienen en las alternativas, algunas que son un poquito, como dicen, fuera de foco, que no nada que ver. A veces te dan una ayudita, a veces no.
A ver, 35. Renzo's students are going to work in pair. In order to talk challenging situations they have gone through. After Renzo has assigned each student a role and giving instructions. Voy a subirlo, ya se ha bajado un segundo. Así no puedo leer. Ya, ahora sí. Ahora sí. Again, Renzo students are going to work in pairs in order to talk about challenging situations they have gone through. After Renzo has assigned each student a role and giving instruction for the activity, he writes the following expression on the board. Vamos a ver. What a shame. That's too bad. Very easy, ¿eh? Es functional language. What a let me down. Considering the expressions above, which of the following language function is Renzo going to promote with his activity? Letter A, expressing disappointment. Letter B, expressing uncertainty o expressing necessity. ¿Cuál descartaría? A ver, I'm going to check the chat. Necessity, yes, obvio que no. Necessity, nada de necessity tiene. Expressing necessity, descartar. Expressing uncertainty or expressing disappointment. What is the answer? Letter A or letter B? Jimmy says letter A. What about the rest? Do you agree is letter A or letter B? Some answers? Yes, a ver, vamos a descartar. Very good. Expressing uncertainty, obviously que no. Obvio que no. No dice nada de incertidumbre. En cambio, expressing disappointment, yes. Cuando dice, what a let down. That's too bad. What a shame. Yes. Está fácil, ¿no? Las functional languages son very easy. Están bien facilitas para descartar. Sí, hay algunas functional languages que son unas frases, algunas son extrañas, pero trata de buscar la que sea más fácil para ti, ¿no? Cuando veas, ya, entonces de aquí puedes ir descartando. Muy bien. Entonces hemos terminado ya las functional language y methodology. La próxima clase vamos a hacer conocimientos pedagógicos generales. Vamos a recordar el feedback, vamos a hacer el conocimiento previo, motivación, todo lo que es conocimientos pedagógicos generales y el Gen Approach que me está pidiendo Jimmy, vamos a reforzarlo. Voy a buscar otros ejemplos, ¿ok? Para que quede claro. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. 8 y 10, no se olviden, 8 y 10.
¿Ya? Muy bien. Bye bye. Cuídense. See you. See you the next class. Thank you. Bye bye. Bye bye.